mm, ¿ya? como por ejemplo la Liga Antialcohólica, los cuerpos de bomberos, los cementerios, son parte de la herencia Entiendo. protestante. Va a ser súper Mm. interesante su tesis. Bueno, ya estoy grabando, así que bueno, ya son las 8:04, así que esperemos que Felipe llegue y se incorpore. Vamos a partir con una oración. Eduardo, ¿nos puede guiar, por favor, en una oración? Amén, oremos. Gracias, Señor, te damos por la instancia que nos concede en este día, Señor, de poder reunirnos en torno a ti y a tu palabra, Señor, poder eh, adentrarnos más, Señor, en esta temática que ha sido tan interesante, Señor. Bendice este tiempo que tendremos, Señor. Bendice al profesor, Señor. Todo lo que compartamos sea edificación por nuestras vidas, Señor. Más que una simple materia, Señor, podamos conocerte de mejor manera a través de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermano, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve, cierto? Sí, Sí, sí. Bien. Bueno, como se dieron cuenta, volví a PowerPoint. Ya comprobé los problemas que tenía en las clases anteriores, que cuando aparecen las fechas dice DC en lugar de DC, o sea, DC en lugar de AC, es porque no es que yo me equivocaba, yo la anotaba bien y automáticamente el Canva la cambia a DC. No todos los computadores pasa, pero como mi computador es un poco viejo, parece que no es 100% compatible con Canva, por eso hace esas correcciones. O de repente una palabra la divide en dos y me di cuenta que era el programa el problema. Así que me volví a PowerPoint. Así que, bienvenido Felipe, buenas noches. Hola, buenas, disculpen el retraso. Sí. Hermanos, cuando envíe su exégesis final, yo voy a volver a revisar el análisis textual. Voy a revisar particularmente las observaciones que le hice, con la idea de que ustedes mejoren. Lo que hicieron bien, nosotros voy a volver a revisar, pero los puntos que le hice observación en el correo, se los voy a volver a revisar para que mejoren. Así que tienen tiempo para mejorar ese aspecto del análisis textual. Y como les dije la vez anterior, era un 10% de la nota, así que todavía tienen la oportunidad de mejorar bastante su nota a los que no les fue tan bien. Y están también las reseñas de libros. Todo lo que sea reseña y exégesis final, manden todo por favor en PDF, no me manden nada en Word, porque cuando mandan en Word, corre el riesgo de que se desconfigura cuando uno los abre, o de repente yo revisando puedo de repente borrar una parte y la pierdo. Entonces mándenme todo en PDF, por favor, ¿ya? Bueno, y en la clase anterior habíamos dicho que dividiríamos 4 periodos históricos en cuanto a la profecía, 4 periodos. Y alcanzamos a ver la clase anterior 3 periodos solamente y quedó pendiente el periodo cuarto. Así que vamos a comenzar hablando del cuarto periodo profético, llamado el periodo de la restauración, que va del 530 al 400 antes de Cristo. ¿Qué hechos importantes ocurren durante este periodo? Tenemos 3 hechos importantes. Uno, el regreso de los israelitas a su tierra, aunque bien podríamos decir el regreso de los judíos, porque los israelitas, como las tribus del norte, ya habían desaparecido. Perfectamente puedo hablar del regreso de los judíos, que está registrado en el libro de Esdras, donde bajo el liderazgo de Zorobabel regresan, divididos por lo menos en 3 grupos, regresan a su tierra, Judá. Ocurre más o menos del 539 al 538, duró un año esta salida de Babilonia de regreso a su tierra. Entonces, el primer hito importante de este cuarto y último periodo profético es el regreso de los israelitas a su tierra y luego la reconstrucción del templo, 520, el 515. Los detalles de la reconstrucción del templo pueden verlo, bueno, en parte se ven en el mismo Esdras y particularmente en Ageo y Zacarías, que exhortan al pueblo a retomar la construcción que habían abandonado. Particularmente en Ageo vemos que hay reconvenciones del profeta al pueblo, que el pueblo había cambiado las prioridades, estaban dedicando más esfuerzos a construir sus hogares, sus casas personales y habían abandonado la reconstrucción del templo. Pero bajo este ministerio de estos 2 profetas, Ageo y Zacarías, Dios amonesta al pueblo para que retomen la construcción del templo que finalmente lograron. Pero después de la reconstrucción del templo, vino un periodo de apostasía en medio del pueblo judío.
del 450 al 400 aproximadamente, este periodo de apostasía se puede ver igual en Esdras, porque Esdras abarca un periodo amplio de tiempo, y particularmente en el libro de Nehemías, el último, perdón, Esdras y Nehemías en el aspecto histórico, pero el profeta que se refiere mucho, no lo noté acá, pero que habla mucho de esta época de apostasía es Malaquías. ¿Por qué? Cuando ustedes leen Malaquías, se ven que es solamente reprensión al pueblo por un tema en particular, por la forma en cómo el pueblo estaba llevando a cabo el culto en el Antiguo Testamento, que consistía principalmente en los sacrificios de animales en el templo, y habían otros elementos que tienen continuidad con el culto cristiano hoy en día, como el entonar alabanzas y realizar peticiones a Dios, oraciones. Claro, en el culto cristiano no realizamos sacrificios de animales, pero también está el elemento de continuidad, en el sentido que todos los animales que se sacrificaban en el templo prefiguraban o apuntaban al sacrificio definitivo del Cordero de Dios, que es Jesucristo el Señor. Así que en nuestros cultos no sacrificamos animales, pero sí recordamos y adoramos a aquel que se sacrificó de una vez para siempre por nosotros. Así que el profeta Malaquías es el que le da duro a la apostasía que hubo en el pueblo después que el templo se reconstruyó. De alguna forma, algo ocurrió ahí en el tiempo, en un periodo no muy largo, de aproximadamente 50 años, que el pueblo se enfrió. Es una tendencia en el ser humano, los cristianos. Pasamos un periodo de ayudamiento, de gran intimidad con Dios, pero después, por X motivo, uno se enfría. El pueblo, no sucede a todo, pasamos por esos ciclos. Y cada vez que el pueblo se enfría, Dios habla al pueblo, Dios lo llama al arrepentimiento y lo llama a volverse al Señor. Entonces, eso respecto al cuarto periodo profético. De hecho, de los profetas que ustedes están trabajando, el único profeta que pertenece a este periodo es Ageo, el que está trabajando Alejandro. Los demás pertenecen al periodo de los juicios contra Babilonia, perdón, el juicio por medio de Babilonia, en el caso de Habacuc y Ezequiel. ¿Qué profetas ministraron este periodo? Ya los mencioné: Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos ellos ministran en Jerusalén. El motivo principal de la profecía de Ageo motiva al pueblo a reconstruir el templo, lo mismo que hace Zacarías, pero Zacarías además tiene una visión de la futura intervención y restauración final del pueblo de Dios, así que abarca el aspecto escatológico. Ageo también más levemente toca el tema escatológico, pero más ampliamente que Ageo lo toca Zacarías. Ambos exhortan al pueblo a reconstruir el templo, pero Zacarías tiene un elemento más desarrollado en cuanto al tema escatológico. Y Malaquías, como le mencioné recién, reprende al pueblo a corregir muchas cosas en la vida del pueblo, había muchas cosas malas en el pueblo. Presentaban animales defectuosos para los sacrificios, presentaban animales ciegos, imagínense. El mandamiento en la ley de Dios, en Deuteronomio particularmente, decía que había que presentar el mejor animal, sin defecto, para el sacrificio, y el pueblo estaba presentando los animales cojos, ciegos, lo peor que tenían, estaban presentando al Señor. Por lo tanto, Dios le dice: yo estoy cansado con este pueblo, ya no soporto más el culto que este pueblo me ofrece. Así que hay mensajes muy fuertes en Malaquías. Yo actualmente estoy predicando el libro del profeta Malaquías en la iglesia, y hay represiones muy fuertes de todo tipo, de situaciones que estaban ocurriendo en la vida matrimonial de los judíos de aquella época, que muchos se habían casado en un matrimonio mixto con hijos de dioses ajenas, dice el profeta, para referirse a mujeres de pueblos paganos. Muchos judíos se habían divorciado de su esposa para casarse con una mujer pagana. Y todo eso reprende a Dios, todo eso Dios lo aborrece, por lo tanto está rechazando el culto de este pueblo. Entonces, todo lo que el profeta Malaquías exhorta es reprensión a cómo el pueblo está viviendo y por qué motivo Dios no estaba recibiendo la adoración de ese pueblo. Por más que se esforzasen en sacrificar animales, él no recibía esa adoración. ¿Alguna pregunta respecto a este cuarto periodo profético? No. Entonces vamos a comenzar un tema diferente. Se llama análisis literario de los libros proféticos. Como mencioné hace un rato, ustedes ya hicieron el análisis textual y hablaron
del género literario, pero si hay algo que pueden corregir, lo pueden corregir, están a tiempo. Bueno, los libros proféticos son un género en sí mismo, como ustedes lo dijeron en su informe, el género profético. Pero dentro del género profético hay subgéneros. Así que vamos a concentrarnos en los subgéneros dentro del género profético. Hay por lo menos tres subgéneros. Tenemos las narraciones históricas, la comunicación con Dios y la comunión con las personas, comunicación con las personas. Por las narraciones históricas es sensible entenderlo, la palabra misma lo dice, son narraciones históricas, son relatos de hechos históricos que aparecen muchos en los libros proféticos. Los libros proféticos no son solamente oráculos, hay muchas narraciones históricas. Una forma de clasificar este subgénero es también comunicación con Dios, cuando el profeta habla con Dios. Y comunicación con las personas cuando el profeta exhorta a las personas y se produce un diálogo con las personas. En el caso del profeta Jeremías aparece muchas veces burla del pueblo hacia el profeta. No le creían la profecía, no le creían que Dios los iba a entregar en manos de los caldeos, en manos de los babilonios. Ahora, si ustedes quieren incursionar en su exégesis en estos subgéneros, no es necesario que ocupen los mismos términos que ocupé yo acá. Por ejemplo, bueno, narración histórica sí o sí, porque no tiene otro nombre. Pero la comunicación con Dios o comunicación por las personas, si ustedes encuentran en algún texto otro nombre, por ejemplo, oráculos, lo pueden usar, pero igual siempre, como les recomendé la vez anterior, con citas bibliográficas, para saber a quién están citando y no están copiando y pegando desde alguna parte. ¿Sí, Felipe? Sí, una consulta, porque estaba pensando en comunicación con las personas. Tenemos la noción de profeta, así como Elías o Juan el Bautista, así como gente excéntrica, ¿no? Mm. Pero esa es la norma, la mayoría eran así, o el resto eran un poquito más como normales en su relacionamiento con las personas. ¿Qué indicios hay? ¿O hay de todo? Mira, ahí yo leí un estudio una vez que le hacen el análisis psicológico, porque hay estudios que se dedican a estudiar el perfil psicológico de los personajes bíblicos. Y han llegado a la conclusión que hay un profeta que es bastante extraño. Incluso dicen que es desquiciado, que estaba loco, que era medio maniático y tenía muy poca comunicación con las personas. ¿Y sabes quién era? Ezequiel. Ezequiel era un tipo con una personalidad muy extraña, pero la gran mayoría sí hablaban con las personas. Tal vez Ezequiel, que también habla, pero tiene un perfil psicológico bien raro. Bueno, Juan el Bautista también tiene un perfil psicológico raro. Hablaba con la gente, se comunicaba, pero no era muy políticamente correcto Juan el Bautista. O sea, generación de víboras. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? O sea, de que se comunicaba, pero tenían personalidades bien excéntricas, la verdad. Algunos eran más dóciles, como Isaías, por ejemplo. Claro, lo pregunto también por lo que pasa hoy día, que los predicadores, los pastores, buscamos ser cercanos a la gente, ¿no? Sí. Adecuados, que ser aceptados, quizás, Mm. en el buen sentido. Y claro, tenemos esta herencia que Ah. no es tan normal, digamos, en cuanto a su perfil. Ahora, un pastor no puede ser como Juan el Bautista o como Ezequiel. No podría ser pastor. Es pastor, además de profeta. Entonces, entiendo que hay hermanos que son más introvertidos, que se comunican poco, pero un hermano que sea demasiado introvertido, que no hable con nadie, muy difícil puede ser pastor. Tal vez puede ser un predicador, un maestro en la iglesia, pero que sea pastor no tiene un carácter compatible con la labor, diría yo. Así que tenemos que desarrollar también lo que llaman, no sé si los psicólogos, quién le llama, pero las habilidades blandas, que nos enseñan las universidades, nos enseñan en el seminario tampoco. Son cualidades que uno tiene que desarrollar, las habilidades blandas, cómo llegar a las personas, el ser más carismático, el saludar. De hecho, yo un cuestionamiento que le hago a los hermanos de mi iglesia, porque yo como estoy adelante en el púlpito y de repente veo que llegan personas nuevas y se sientan atrás y termina el culto y esas personas se van y nadie se acerca a saludarla. Eso está mal. Y yo me acuerdo cuando yo llegué al Evangelio me pasaba lo mismo. Yo me sentaba atrás y muy poca gente me saludaba, muy pocas personas.
Y es fome eso. Entonces tenemos que desarrollar esas habilidades blandas. Como iglesia tenemos que ser acogedores, tenemos que ser amorosos. Avanzamos. Ya, vamos a meterlos en las narraciones históricas. De hecho, hoy día vamos a alcanzar a hablar solamente de narraciones históricas, de este subgénero dentro de los géneros proféticos. Bueno, como dije anteriormente, la narración histórica consiste justamente en relatar hechos históricos que aparecen en los libros proféticos. Ahora aquí puse una pregunta. ¿En qué libro prima la narración histórica? Piensen ustedes, los libros de los profetas, los libros que estamos abarcando, desde Isaías hasta Malaquías. ¿Qué libro piensan ustedes que tiene la mayor cantidad proporcionalmente de narración histórica en los libros profetas? ¿Cuál es más cargado de relatar historia? Puede ser Más que el Daniel, hablar con Dios o hablar con las personas. Daniel puede ser Ser. Isaías. Los dos que tú mencionas están dentro de la categoría que tiene una amplia proporción de sus escritos que son narración histórica, pero no es el que más tiene, pero pega en el palo. Sí. Hay un libro que tiene prácticamente 3 versículos de profecía de Dios hablando y el resto es todo narración histórica. Jonás, ¿o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Jonás. Los 3 últimos versículos habla Dios y el versículo 2 cuando se viene palabra de Jehová a Jonás. Pero el resto es toda narración histórica de lo que vivió personalmente Jonás y su experiencia con el pueblo de Nínive, pero muy poca comunicación de Dios directa. Así que Jonás es un libro en el cual prima como el 90% del libro es narración histórica. Está dentro del género profético, pero el subgénero que prima es la narración histórica. Y después, en orden descendiente, después de Jonás viene Daniel. Daniel es otro que tiene mucha narración histórica. No una proporción tan grande como Jonás. Aquí los puse en orden descendiente. Daniel, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós e Isaías. En todos sus libros proféticos encuentran narración histórica. En los otros que ustedes están tratando como Abacú y Ageo prácticamente no hay narración histórica. Es, más que nada son oráculos de Dios. Así que casi inexistente la narración histórica en esos libros. En Ezequiel sí hay bastante. No tanto como en Jonás, pero hay. Ahora vamos a distinguir 2 tipos de narraciones históricas que encontramos en los libros profetas. Y los dos tienen que ver con el antecedente histórico del profeta mismo. Así que dividimos en biografía y autobiografía. ¿Cuál sería la diferencia entre una biografía y una autobiografía? Cuando yo, sí, por ejemplo, supongamos que yo soy un profeta y estoy escribiendo un libro y hablo de mi vida y digo, yo nací en tal lugar y Dios me habló en tal día y Dios me dijo esto y esto otro. ¿Qué estoy haciendo ahí? Eso sería una Autobiografía. autobiografía. Cuando yo hablo de mí mismo en tercera persona, estoy hablando de una autobiografía. Y cuando otra persona escribe acerca de mí, eso es biografía. Así que dentro del subgénero de las narraciones históricas, encontramos narraciones históricas de 2 tipos y siempre son en torno a la figura del profeta, en torno a la vida del profeta. Por lo tanto, clasificamos biografía y autobiografía. Por ejemplo, en Daniel, el profeta Daniel, hay mucha biografía. Daniel habla de sí mismo. Daniel del 1 al 6 es solamente biografía. El capítulo 1 habla del entrenamiento que recibieron en Babilonia, él y sus amigos. En el capítulo 2 habla cómo el rey le contó, lo llamó para contarle el sueño que tuvo con la estatua. En el capítulo 3 relata el mismo Daniel lo que sucedió con sus amigos en el horno ardiente. En el capítulo 4 sigue relatando el mismo Daniel en primera persona el sueño que tuvo Nabucodonosor con un árbol. El capítulo 5 relata lo que vio en la escritura en la pared cuando lo llamaron para que interpretara. Y en el capítulo 6 relata su experiencia en el foso de los leones.
Así que él relata en tercera persona, es biografía, no es autobiografía. Si él dijese, yo, Daniel, fui llevado al foso de los leones, sería autobiografía. Pero no, el texto dice, Daniel fue puesto en el foso de los leones. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Por lo tanto, eso es biografía. Está en tercera persona, relatado en tercera persona. Ahora, las narraciones contienen cuatro tipos de contenidos diferentes. Primero clasificamos narraciones históricas, después las subdividimos en biografías y autobiografías. Pero cada relato biográfico o autobiográfico tiene cuatro tipos de contenidos. Un contenido es el llamado del profeta, otros son acciones simbólicas, luego informe de visiones y trasfondo histórico. O sea, dentro de una biografía o autobiografía encontramos ese cuatro tipos de contenido. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí tenemos el llamado del profeta. Tenemos tres ejemplos clásicos. Isaías en capítulo 6, cuando Isaías ve la visión de Dios sentado en su trono y recibe el llamado profético, dice, ¿a, a quién enviaré? Y Isaías dice, heme aquí, y yo diré. Ese es el llamado al ministerio del profeta Isaías. Jeremías capítulo 1, es muy conocido, cuando Dios llama al ministerio profético de Jeremías y él dice, ¿cómo me llamas a mí si yo soy un niño, yo no sé hablar? Y él dice, no, no digas soy niño, sino que a lo que yo te envíe tú irás. Y Ezequiel capítulo 2 también aparece el llamado de Dios al ministerio profético a Ezequiel. Así que el gran género sería profecía, subgénero, la narración histórica. Después puede ser biografía, autobiografía, dependiendo de si está narrado en primera persona o en tercera persona. Y luego hay que ver el contenido. Y un contenido es el llamado del profeta. Vamos a ver el caso de Ezequiel, cómo es llevado. A ver si lo lee Felipe, por favor, que está trabajando Ezequiel. Ezequiel 2, del 1 al 3. Ahí está en pantalla. Sí, dice así. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Y cuál sería el género literario mayor en términos macro de este texto? En narrativo, No, en términos macro, lo más amplio. profético. Ya, y después el subgénero sería. Esos géneros serían narración histórica, Exacto. Y narración histórica sería autobiografía o biografía. autobiografía. Claro, aquí me dijo, Me dijo, me está hablando habló. en primera persona. ¿Y qué tipo de Mm. contenido sería? El llamado al profeta. Exacto, el llamado del profeta. Ahí tiene un desglose completo de género literario. Llamado del profeta sería el contenido. Bueno, la clase que ahora va y lo pueden repasar si ustedes quieren después. Entonces tenemos la narrativa histórica, autobiografía y llamado del profeta, lo que acaba de confirmar Felipe recién. Ahí está confirmado. Ahí no le puse el más amplio que era el género profético, pero está a partir del subgénero narrativa histórica, una autobiografía porque habla en primera persona y el contenido de esa autobiografía es el llamado que recibió el profeta. Después hay otro tipo de contenido. Primero dije el llamado del profeta y luego acciones simbólicas. Y vamos a ver acá, en el libro de Jeremías hay muchas acciones simbólicas. Ahí lo voy a pedir a Eduardo que lea Jeremías 13, 1, 9, para que entendamos lo que son las acciones simbólicas. Ahí está en pantalla, Eduardo. Perfecto, dice, así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de hilo de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua.
Conforme a la instrucción del Señor, compré el cinturón y me lo puse a la cintura. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo por segunda vez, toma el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura. Ve a Perat y escóndelo allí, en la grieta de una roca. Fui entonces y lo escondí en Perat, tal como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días, el Señor me dijo, ve a Perat y busca el cinturón que te mandé a esconder allí. Fui a Perat, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, así dice el Señor, de esta misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Entonces, ¿queda claro que es una acción simbólica? ¿Qué es lo que hizo ahí Jeremías? Una acción simbólica. ¿En qué consistió la acción simbólica? De partida, si volvemos a la pregunta que le hice a Felipe anteriormente, ¿esta sería biografía o autobiografía? Fíjense cómo parte. Autobiografía. Claro, así me dijo el Señor. Sería autobiografía. ¿Y el tipo de contenido? ¿Hay llamado del profeta acá? No, no es llamado al profeta. Es narración histórica, evidentemente. Todo lo que estamos viendo hoy día es narración histórica. El contenido es acciones simbólicas. Jeremías realizó una acción simbólica que Dios le indicó hacer, que era comprarse un cinturón, al final que lo pusiera en cierto lugar, el cinturón se pudrió. Y utiliza esta figura, este símbolo, Dios, para decir, así dice el Señor, de esa misma manera destruir el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. El libro de Jeremías tiene muchas acciones simbólicas, muchas. Ahora en el caso de los libros que están trabajando ustedes, ¿en cuál vemos acciones simbólicas? Vemos acciones simbólicas en Habacuc, vemos en Ageo, vemos en Ezequiel. ¿En cuál de esos libros vemos acciones simbólicas? Ustedes me imagino que han leído el libro completo que están trabajando. Bueno, el caso de Eduardo y Alejandro es más fácil leerlo porque son cortitos. El caso de Felipe es más difícil, un libro más largo que Ezequiel. ¿Dónde encontramos acciones simbólicas? Ezequiel, Habacuc o Ageo. Les voy a traer una pista, es uno solo su libro. Tiene acciones simbólicas. ¿Ha encontrado Alejandro acciones simbólicas de ese tipo en Ageo? Me parece que no. Sé que no. Sí, ¿Y Ezequiel y Habacuc han parece que no. encontrado acciones simbólicas? Yo no sé, no sé si, bueno, tengo escenas, pero no sabría decir a ciencia cierta si son acciones simbólicas. Por ejemplo, mi misma perícopa, que Dios diciéndole una promesa Mm, de que va a cambiar el corazón, le va a sacar el corazón de piedra, le va a poner un corazón de carne. No me queda claro si cabe dentro de una acción simbólica. mm. Yo diría que no. Yo diría No más una bien es una profecía. promesa, una promesa. Mm. Bueno, yo no voy a clasificar todos los tipos de contenido. De hecho, ahí aparece uno que yo no registré, que es promesa. Hay una promesa. El contenido de esa narración sería promesa. Pero veamos qué acción simbólica hay en Ezequiel. En todo caso, la respuesta es Ezequiel. Evidentemente, en Habacuc y Ageo no encontramos acciones simbólicas, pero sí, en Ezequiel encontramos algunas. Por ejemplo, ahí hay que leer Alejandro, por favor. Ezequiel 12 del 3 al 6. Lo puse en NBI para que sea más entendible. Por tanto, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el exilio y a plena luz del día a la vista de todos. Saldrás como quien va exiliado a otro lugar. Tal vez así entiendan, aunque son un pueblo rebelde. Saca tu equipaje a plena luz del día, a la vista de todos, y al caer la tarde, ponte en marcha, a la vista de todos, como quien va al exilio. También en presencia de todos, haz un hueco en la pared y sal por ahí con tu equipaje. Al llegar la noche, mientras todos te estén viendo, ponte en marcha con el equipaje al hombro. Cúbrete la cara para que no puedas ver la tierra, porque de ti he hecho un presagio para el pueblo de Israel. Hice lo que se me había mandado. A plena luz del día saqué mi equipaje, como quien va al exilio. Al caer de cabe en el muro con mis propias manos, cavé
en el muro con mis propias manos y al llegar la noche, en presencia de todos, salí con mi equipaje al hombro. Ya, ahí vemos una acción simbólica. ¿Qué le pide Dios a Ezequiel? Que se pasee de un lugar a otro. ¿Por qué tenía un propósito? Claro, simbolizaba algo, ¿cierto? Pide acciones simbólicas extrañas de repente Dios, pero eran fácil de entender para la gente de la época. Si nosotros viésemos una acción simbólica, si un pastor se pusiera a caminar delante de nosotros de un lado a otro con su equipaje, a la vista de toda la iglesia, sería difícil. ¿Qué está haciendo el pastor tan loco? Pero al parecer estas acciones simbólicas eran fáciles de entender para el pueblo de esa época. A todo esto recién le dije a Felipe que el superícopa era una promesa, sí, pero hay un problema, no es una narración histórica. Superícopa, aquí estamos hablando de narraciones históricas, de contenido de las narraciones históricas. De hecho, ahora me doy cuenta, ninguno de ustedes de sus perícopas es narración histórica. O sea, en el caso de Eduardo y Alejandro, sus libros no tienen narración histórica. Y el caso de Felipe Ezequiel sí tiene mucha narración histórica, pero su perícopa no es narración histórica. Es de otro tipo, es más bien comunicación de Dios. Entonces, en Ezequiel sí hay acciones simbólicas, como acabamos de leer recién, ¿ya? Después clasifiqué un cuarto tipo de contenido, que es el informe de visiones. Cuando el profeta tiene una visión y luego en su libro relata la visión y generalmente el significado de la visión. En el caso de Daniel, muchas veces Daniel no entiende la visión, pero viene un ángel y le revela la visión. De repente cuando se pregunta a uno, ¿los profetas entendían todo lo que vieron o lo que escucharon? En ocasiones sí, y en ocasiones no. Ahora, lo importante es que cuando ellos no entendieron, como en el caso de Daniel, Dios mismo se encarga de proveerle revelación. Envía un ángel y le muestra el significado de la visión. Por ejemplo, ve cuatro bestias y le dice, aparece el ángel y dice, estas cuatro bestias que ha visto son cuatro imperios. Pero si no le dice eso, Daniel no habría entendido lo que vio. No habría entendido nada. Gracias a Dios, para nosotros que tenemos el texto, lo estamos leyendo, entendemos el significado porque el propio texto revela el significado de la visión. El caso del profeta Amós tiene una visión de una plaga de langosta. Daniel tiene varias visiones, de las cuatro bestias, el carnero y el macho cabrío y varias otras más. Y siempre les da. De hecho, muchas veces Daniel queda temblando y pide y confiesa que él no entiende lo que significa. Y ahí Dios envía un ángel, que probablemente sea el ángel Gabriel, porque en una ocasión se le aparece el ángel Gabriel y después se menciona solamente un ángel, pero probablemente sea el mismo ángel, el que le da la revelación de las visiones. Ezequiel tiene una visión que nadie entiende en el capítulo 1, que es la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ve esas ruedas, esos cuatro seres vivientes, uno con cara de toro, otro de águila, otro con semejanza de hombre? ¿Cómo podría uno dibujar esa visión? Difícil, difícil. ¿Qué es lo que vio realmente Ezequiel? Entender, tratar de llevar las imágenes, lo que ve Ezequiel es muy complicado. De hecho, yo estoy haciendo un ramo en el magíster que se llama Exégesis de Jeremías. Los días le preguntaron al profe, ¿y por qué eligió Jeremías y no otro profeta mayor como Isaías o Ezequiel? Y dijo el profe, Ezequiel no lo elegí porque hasta el día de hoy no lo entiendo. Es un libro complicado, un libro difícil. Isaías tiene la gran visión en el capítulo 6, Dios sentado en su trono. Entonces, los relatos históricos pueden contener el llamado del profeta, pueden contener acciones simbólicas y pueden tener también registros de visiones. Y me queda un cuarto elemento, que es trasfondo histórico. Obviamente, toda profecía tiene un trasfondo histórico. Vamos a hacer un caso práctico, ejercitarnos aquí. Isaías 7 y 8, del capítulo 7 al 8, es solamente trasfondo histórico, está lleno de trasfondo histórico. Es una narrativa histórica que provee trasfondo histórico para el resto del libro, el capítulo 7 y 8. Y dentro de este contexto vamos a ver una profecía muy particular y muy conocida, que es Isaías 7:14.
Así que, Felipe, ¿puedes leer por favor esa profecía? Isaías 7:14. Dice así, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ya. ¿Alguien había escuchado esa profecía? ¿Qué podemos decir de esa profecía? Algo que hablé en las primeras clases. ¿Esa profecía tuvo un cumplimiento literal completo o no? ¿Una virgen concibió? Sí. Sí, ¿El completo, nombre de ese niño que nació fue Emanuel? Emanuel. ¿Emanuel se llama el Señor? Yo sabía que tenía otro nombre. Jesús, Jesús. Se llama Jesús. O sea, la profecía no se cumplió en su sentido literal, pero sí se cumple plenamente el sentido de la profecía. Porque ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Jesús es literalmente Dios con nosotros. El Salvador no se llama Emanuel, se llama Jesús literalmente, pero se cumple el sentido del nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, acá vemos que no todas las profecías del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento literal. Muchas sí, no todas. De hecho, es el caso de Malaquías, cuando dice, antes del día del Señor vendrá Elías. ¿Tuvo un cumplimiento literal o no? Antes que vino el Señor, ¿vino Elías literalmente? No, el No, Señor Jesús explica esa profecía. El Señor la interpreta. ¿Quién era Elías que habría de venir? es Juan el Bautista. Era Juan el Bautista. Por lo tanto, la profecía de Malaquías no tuvo un cumplimiento literal en el que iba a venir del cielo a descender nuevamente Elías. Pero el que vino, Juan el Bautista, venía en el espíritu de Elías, tuvo un ministerio similar al de Elías. De hecho, se vestía hasta igual que Elías. Entonces, el sentido de la profecía sí se cumple plenamente, pero no en el sentido literal. Por eso hay problemas con el dispensacionalismo, que buscan un cumplimiento literal de las profecías del Antiguo Testamento. No, si el Antiguo Testamento dice que el pueblo de Dios es Israel, y lo toman en el sentido literal, la nación de Israel es el pueblo de Dios. Pero nosotros sabemos que tiene un sentido figurado, espiritual. De hecho, el propio Pablo se refiere a la iglesia como el Israel de Dios. Existe un Israel étnico y un Israel de Dios. El pueblo de Dios es el Israel de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia, por supuesto. La iglesia es el pueblo de Dios. Ponerse un paréntesis que es, porque la idea ahora es analizar el contexto histórico. Dije que las narraciones históricas pueden clasificarse en biografía o autobiografía. Y dentro de esas categorías, biografía y autobiografía, pueden haber cuatro tipos de contenidos. Uno, el primero era el llamado al profeta, acciones simbólicas, las visiones o relatar contexto histórico. Pregunta, ¿cuál es el contexto histórico de esta profecía de Isaías 7:14? ¿Alguien conoce el contexto histórico de Isaías 7:14? A lo mejor han predicado este pasaje, Isaías 7:14. De hecho, voy a abrir mi Biblia también para que repasemos el contexto histórico. Siria atacará a Israel. Espérame, voy a abrir mi Biblia. Isaías 7. Isaías 7. Es muy enriquecedor conocer el contexto histórico y vamos a sacarle más luz al pasaje cuando tomamos el contexto histórico, que es solamente un texto aislado. El contexto es dado por el capítulo 7 completo. Si tienen su Biblia ahí, sería bueno, si el que tiene la Biblia o en su pantalla, el capítulo 7 de Isaías. Entonces, vamos a leer, no lo vamos a leer todo, por supuesto, porque el contexto parte en el capítulo 7 versículo 1 y termina en el 8, versículo 18.
Obviamente no vamos a leer todo eso, pero vamos a tratar de entender el contexto de esa profecía, que la Virgen dará a luz un hijo y se llamará Emanuel. Versículos 1 y 2, dice así, en Reina Valera 60. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezim, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalís, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva casa de David diciendo, a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Qué ocurre aquí? El imperio asirio estaba arrasando con medio mundo. Entonces habían tres naciones pequeñas que todavía no habían sido invadidas, que eran Israel, Siria y Judá. El rey de Israel hizo una alianza con el rey de Siria y le pidieron al rey de Judá que se uniera a ellos. Pero el rey de Judá le dijo que no estuvo dispuesto a unirse a esa coalición. Entonces, Siria e Israel se unieron para ir en contra de Judá, para destruirlo, para invadirlo, para tomarlo, y les fue mal. Sin embargo, el, el rey de Acaz, de Judá, sintió mucho miedo cuando supo que Siria e Israel se habían confederado en contra de él. Entonces, el contexto parte con el temor que tenía el rey Acaz de Judá a causa de la colisión en contra de él de Siria e Israel. Ahí parte el contexto. Y veamos qué pasa del versículo 3 al 11. ¿Quién se atreve a leer esta porción más larga, el 3 al 11? Yo lo leo. Sí, por favor, escuchamos. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por Ya. el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Alto, alto, Alejandro. Entonces, Dios, por medio del profeta Isaías, le habla al rey Acaz. Dice, no temas, no tiembles de miedo a causa de estos dos tizones. O sea, estaba temeroso el rey de los reyes de Siria e Israel. Entonces, lo que hace aquí el profeta, Dios por medio del profeta, advierte a Acaz que no tenga miedo. Entonces, ahí se nos va armando el contexto de la profecía. Adelante, Alejandro, continúa. ¿Qué hace en el 4, me parece? Le toca el 5. Sí, verso 5. Ha acordado maligno consejo contra ti y el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Ya, hasta ahí nomás. Entonces, Dios, por medio del profeta Isaías, le advierte a Acaz, no le tengas temor a estos pueblos, no le tengas temor a esta coalición de Siria con Israel. Tú confía en mí, le está diciendo. Todo indica que Acaz no estaba creyendo a Dios, estaba lleno de temor. O sea, el temor de Acaz refleja su falta de confianza en Dios. Y como el profeta se da cuenta que Acaz no está creyendo estas palabras de Dios, esta advertencia de Dios, miren lo que le dice en el versículo 12, perdón, en el 11 dice,
pide para ti señal de Jehová tu Dios. En el fondo, le dice, si tanto dudas del amor de Dios, si tanto dudas del poder de Dios para socorrerte y para protegerte de estos reyes, pídele una señal a Dios. No es un acto muy espiritual pedir una señal, porque cuando uno pide una señal porque duda. Hay un famoso caso, el de Gedeón en la Biblia, que le pide varias señales a Dios, ¿cierto? Acá el profeta mismo le dice, como se da cuenta que está dudando acá, le dice, pídele una señal a Dios. Y esta expresión es clave, pídele una señal. Dios mismo le da esa posibilidad acá. Si tanto te cuesta creerme, pídeme una señal. Y miren cómo responde acá el versículo 12. Y respondió Acaz, no pediré, no tentaré a Jehová. Suena muy piadoso. No pediré una señal, pero estaba desobedeciendo, porque Dios mismo le había ordenado, pide una señal, y él sigue desobedeciendo. No pediré señal, no tentaré a Jehová. Ahí saco una frase piadosa, como muy espiritual, pero es desobediencia, porque Dios por medio del profeta dijo, pide una señal. Y él dijo, no. Entonces, en el versículo 13, ¿qué Dios le dice? Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también le seáis a mi Dios. O sea, ahora están siendo molestos con Dios. Dios se enojó con esta actitud de Acaz porque se negó a pedir una señal. Y miren el 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Acaz se negó a pedir una señal. Dios le dijo, pídeme una señal para fortalecer su fe. Y acá se niega, cierra su corazón y dice, no pediré señal. Y la respuesta de Dios, el Señor mismo os dará señal. O sea, si tú te negaste a pedir una señal, yo mismo te daré una señal, le dice Dios. ¿Y en qué consiste la señal? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, esta profecía del nacimiento del Mesías es dada como una señal porque Acab se negó a pedir una señal. Y Dios en su enojo, en su reprensión, le dice, muy bien, te negaste a pedir una señal, yo mismo te daré una señal. Y esa señal es la profecía maravillosa. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá de a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. La tierra que tú temes de Israel y Siria será abandonada. En el fondo serán desoladas. ¿Eso se cumplió? Literalmente sí. Se cumplió en unos pocos años más cuando llegaron los asirios y arrasaron con Siria y con Israel. Los destruyeron completamente. Pero el contexto histórico de la profecía, ¿por qué usa la palabra el profeta? El Señor mismo os dará señal. ¿Se han preguntado? Porque en el versículo 12, previamente en el 11, le había ordenado a Dios Acaz pedir una señal. Y la palabra señal se repite luego en la profecía. El Señor mismo os dará señal. O sea, la expresión señal no aparece por al azar, no aparece porque se le ocurrió al profeta. No es una palabra aislada, tiene un contexto histórico. ¿Por qué esta profecía se da como señal? ¿Por qué? Porque Acaz se negó a pedir una señal. Y Dios, en su reprensión, le dice, yo mismo te daré una señal. Es el contexto histórico de esta profecía, hermanos. Sin lugar a duda, el significado de la profecía no cambia, pero es enriquecedor conocer el contexto histórico de una profecía. Toda profecía tiene su contexto histórico. Y a la hora de hacer exégesis, es muy importante conocer el contexto histórico. Eso es lo que estamos viendo. Claro, después de acá se rehúsa a obedecer, del versículo 13 al 8:18, es bastante largo el texto, es solamente amonestación de Dios al rey Acaz por su falta de fe, por su obstinación y por su desobediencia a pedir una señal.
Y en medio de esa amonestación está la profecía del nacimiento del Señor nuestro Salvador, dentro del contexto de una amonestación. Eso, hermanos, los otros dos subgéneros, que es la comunicación con Dios y comunicación con las personas, la vamos a ver en la próxima clase, que según el programa sería la última clase. Así que yo quiero que veamos de inmediato qué día vamos a hacer esa clase. Les quiero proponer que la hagamos el próximo viernes 27. ¿Pueden? El horario que lo estábamos haciendo habitualmente a las 10 de la mañana. Yo ya no puedo, profe. Perfecto. Tengo trabajo hasta las 4 de la Entonces, tarde más o menos, presencial. entonces tendría que ser el martes primero. El martes 24 no, esta próxima semana estoy complicado. El martes primero de julio, a esta hora. ¿Pueden, no? Martes primero de julio a las 8 de la tarde. Bueno, si encuentran alguna dificultad, me avisan, no hay y buscamos otro horario. Pero inicialmente sería el martes primero de julio, sería nuestra última clase y veríamos sus últimos top 6 subgéneros literarios. Y ahí les quedaría el tiempo para completar su informe. ¿Algo que acotar? ¿Algo que añadir, hermanos? ¿No? Bien, pues entonces vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por haber tenido este espacio, por poder tener esta tecnología que nos permite conectarnos y conversar y hacer una clase a distancia, Señor. Te damos gracias por eso. Gracias, Señor, por estos tres hermanos que están estudiando, preparándose para servirte mejor. Yo te ruego que tú los bendigas y que tú los guíes, tanto en este ramo como en los demás ramos que están cursando en el seminario, tú los guíes y los bendigas para que puedan hacer excelentes trabajos y puedan terminar de excelente forma este semestre. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Voy a subir la clase grabada igual, ¿ah? Que Dios les bendiga, nos vemos. Chao, bendiciones. Gracias, Muchas profe. gracias. Chao, chao. Chao, Chao, chao. Chao, 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 compañeros. chao. Chao, chao. Chao, chao.